Caso real en Oaxaca, la boda del espejo que habló. Mercedes Villarreal, 1884. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras, basadas en hechos reales, y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. La boda del espejo que habló. Mercedes Villarreal, 1884. Capítulo 1. El Valle de Oaxaca descansa entre las montañas de la Sierra Madre como una joya escondida en el pliegue de un manto antiguo. En el año de 1884, la ciudad de Oaxaca de Juárez era un lugar donde el pasado colonial aún respiraba en cada esquina empedrada, donde las campanas de Santo Domingo marcaban no solo las horas del día, sino también el ritmo de una sociedad que se aferraba a sus tradiciones, mientras el mundo moderno tocaba tímidamente a la puerta. Era una época de contrastes marcados. La Reforma había sacudido los cimientos de la nación apenas unas décadas atrás, y aunque Benito Juárez había muerto 12 años antes, su sombra protectora todavía se proyectaba sobre su tierra natal. El porfiriato comenzaba a consolidarse, trayendo consigo una modernidad forzada que chocaba contra las costumbres arraigadas por siglos. Los ferrocarriles empezaban a cruzar el territorio nacional, pero en Oaxaca muchas familias aún medían el tiempo por las estaciones de siembra y cosecha, por las festividades religiosas que habían marcado el calendario desde tiempos inmemoriales. La sociedad oaxaqueña de entonces se dividía en estratos rígidos e inamovibles. En la cúspide, las familias criollas conservaban el poder económico y social heredado de la colonia. Estas familias vivían en las casonas que rodeaban el zócalo, construcciones de cantera verde con patios interiores donde las fuentes murmuraban durante las tardes calurosas. Un poco más abajo en la escala social, los mestizos prósperos, comerciantes, profesionistas, pequeños propietarios, luchaban por mantener una apariencia de respetabilidad que los separara de las clases trabajadoras. Y en la base de esta pirámide, la población indígena, zapoteca, mixteca, mixe, que componía la mayoría demográfica, pero que permanecía casi invisible para la sociedad criolla, excepto cuando servía en las casas grandes o trabajaba en los campos. Las mujeres de clase media y alta vivían en una jaula dorada de restricciones y expectativas. Una mujer respetable no salía sola a la calle sin una acompañante. No hablaba directamente con hombres que no fueran de su familia. Su educación se limitaba a lo necesario para administrar un hogar cristiano. Bordado, música, algo de lectura devocional, aritmética básica para llevar las cuentas domésticas. El matrimonio no era una elección personal, sino un contrato social y económico que involucraba a familias enteras. Una joven no tenía voz ni voto en la selección de su futuro esposo. Eso era asunto de padres, de conveniencias, de apellidos y propiedades que debían unirse o preservarse. En este mundo de apariencias cuidadosamente mantenidas, donde el honor familiar valía más que la felicidad individual, nació y creció Mercedes Villarreal. La familia Villarreal había llegado a Oaxaca a finales del siglo XVIII,
durante los últimos años del virreinato. No eran nobles, pero tampoco simples colonos. El primer Villarreal había sido un funcionario menor de la corona, un hombre meticuloso que había acumulado una modesta fortuna mediante el comercio de grana cochinilla, ese tinte precioso que en su momento fue más valioso que el oro para los mercados europeos. Con el tiempo, los Villarreal habían diversificado sus intereses. Algo de tierra cultivable en los valles circundantes, una participación en una pequeña fábrica de textiles, inversiones en comercio regional. Para el año de 1884, la familia ocupaba una posición respetable, pero no prominente en la sociedad oaxaqueña. Don Ezequiel Villarreal, el padre de Mercedes, era un hombre de 52 años, de rostro curtido y manos callosas, que revelaban que no había sido ajeno al trabajo físico. Era devoto sin ser fanático, conservador sin ser inflexible. Su esposa, doña Carlota Mendoza de Villarreal, provenía de una familia con más apellido que fortuna y había traído al matrimonio un sentido de lo que era apropiado que a veces excedía los medios reales de la familia. Mercedes era la tercera de 5 hijos. Tenía 2 hermanos mayores, Ignacio y Rafael, quienes trabajaban con su padre en los negocios familiares, y 2 hermanas menores, Josefina y Clara, que todavía jugaban con muñecas en el patio de la casa. Mercedes había nacido en el mes de marzo de 1866, lo que significaba que en el momento de nuestra historia, en la primavera de 1884, estaba por cumplir 18 años. Era una edad crítica para una mujer de su posición social. 18 años marcaba el límite superior de lo que se consideraba una edad apropiada para el matrimonio. Después de los 20, una mujer empezaba a ser vista como quedada, un término cruel que la sociedad reservaba para aquellas que, por cualquier razón, no habían encontrado marido. Y después de los 25, las opciones se reducían dramáticamente. O aceptar un matrimonio con un viudo mucho mayor, o resignarse a una vida de solterona dependiendo de la caridad de los hermanos casados. Mercedes no era una belleza deslumbrante según los estándares de la época. No tenía la piel extremadamente pálida que tanto se valoraba, ese tono que indicaba que una mujer nunca había tenido que trabajar bajo el sol. Su piel era más bien del color de la canela clara, revelando una mezcla racial que su madre prefería no mencionar. Sus ojos eran oscuros, casi negros, con una profundidad que a veces incomodaba a quienes la miraban directamente. Su cabello, negro como el ala de un cuervo, era su mejor atributo, espeso, brillante, tan largo que le llegaba casi hasta la cintura cuando se lo soltaba, aunque por supuesto siempre lo llevaba recogido en público, como correspondía a una señorita decente. Lo que distinguía a Mercedes no era su apariencia física, sino algo más difícil de definir. Había en ella una quietud, una cualidad de observación silenciosa que a veces podía confundirse con docilidad, pero que en realidad era otra cosa. Mercedes veía cosas que otros no veían. Notaba las miradas furtivas entre los sirvientes, las tensiones no dichas en las conversaciones familiares, las pequeñas crueldades disfrazadas de bromas inocentes. Pero había aprendido, como aprendían todas las mujeres de su época, que ver no significaba hablar. El silencio era una virtud en una mujer, y Mercedes lo había cultivado hasta convertirlo casi en un arte. La casa de los Villarreal estaba ubicada en la calle de Macedonio Alcalá, entonces llamada Calle Real, a unas 4 cuadras del Zócalo. No era la residencia más grande ni la más impresionante de la zona, pero tenía una dignidad sobria que reflejaba la posición de la familia. La fachada era de cantera gris, con un portón de madera maciza reforzado con clavos de hierro forjado. Un pequeño balcón con barandal de hierro adornaba el segundo piso.
desde donde las mujeres de la familia podían observar discretamente la vida de la calle sin ser vistas directamente. El interior de la casa seguía el diseño tradicional, un zaguán que conducía a un patio central rodeado de habitaciones. En el patio crecía un naranjo viejo, cuyos frutos nunca eran particularmente dulces, pero que llenaba el aire de un aroma embriagador cuando florecía cada primavera. Había también un pequeño jardín donde doña Carlota cultivaba hierbas medicinales y flores para los altares familiares. En una esquina del patio, una fuente de piedra proporcionaba agua para las tareas domésticas. Su gorgoteo constante era el sonido de fondo de la vida cotidiana. La vida de Mercedes seguía un patrón predecible y rígidamente estructurado. Se levantaba al amanecer, asistía a la misa de 6 de la mañana en la parroquia de la Soledad, y luego regresaba a casa para supervisar el desayuno junto con su madre. Las mañanas se dedicaban a las labores domésticas, bordado, costura, la preparación de conservas cuando era temporada, la revisión de la ropa blanca que constituía parte del patrimonio familiar. Las tardes incluían, ocasionalmente, visitas breves a familiares cercanos o recibir a alguna amiga de su madre, siempre bajo estricta vigilancia. Las noches eran para la oración familiar, una cena ligera y el retiro temprano a las habitaciones privadas. No había espacio en este calendario para deseos personales, para exploraciones intelectuales, para sueños que se apartaran del camino prescrito. Mercedes leía, pero solo lo que su madre consideraba apropiado. Vidas de santos, manuales de economía doméstica, tal vez alguna novela romántica que hubiera pasado la censura eclesiástica. Tenía una voz agradable y había aprendido a tocar el piano, aunque no con gran destreza. La música era considerada un adorno deseable en una esposa potencial, pero el verdadero talento podía verse como vanidad excesiva. En el mundo exterior, el México de Porfirio Díaz estaba cambiando rápidamente. Se hablaba de progreso, de modernización, de atraer inversión extranjera. Pero en el interior de las casas oaxaqueñas de clase media, el tiempo parecía haberse detenido en algún momento del siglo anterior. Las mismas conversaciones, las mismas preocupaciones, las mismas restricciones que habían gobernado las vidas de las abuelas de Mercedes seguían vigentes casi sin modificación. Y sin embargo, bajo esta superficie de tranquilidad forzada, corrían otras historias. Los sirvientes susurraban sobre apariciones en casas antiguas, sobre muertos que no descansaban, sobre objetos que guardaban la memoria de tragedias pasadas. La iglesia oficial desaprobaba estas supersticiones, pero no podía erradicarlas. Eran parte del tejido cultural de Oaxaca, mezcla de creencias indígenas precolombinas y catolicismo español, de antiguos temores y nuevas ansiedades. Mercedes había crecido escuchando estas historias de labios de Jacinta, la mujer zapoteca que había sido su nana cuando era niña y que ahora servía como cocinera en la casa. Jacinta conocía cientos de relatos sobre los que habían partido sin despedirse, sobre las ánimas que vagaban buscando justicia o paz, sobre los lugares donde la frontera entre los vivos y los muertos se volvía delgada como papel de China. Doña Carlota desaprobaba estas conversaciones, pero no podía estar vigilante todo el tiempo, y en las tardes calurosas, cuando el sopor invitaba a la confidencia, Jacinta hablaba y Mercedes escuchaba. Entre todas las historias, había una que Jacinta repetía con particular énfasis: nunca confíes en los espejos viejos. Los espejos, decía, eran más que simples superficies reflectantes, guardaban memoria, recordaban cada rostro que se había mirado en ellos, cada lágrima derramada frente a ellos, cada secreto murmurado en su presencia. Un espejo antiguo era como un testigo silencioso de todas las vidas que habían transcurrido ante él.
Y a veces, cuando el dolor o el horror habían sido suficientemente intensos, un espejo podía retener algo más que memoria. Podía retener un fragmento de alma, un eco de sufrimiento que buscaba ser escuchado. Mercedes había escuchado estas advertencias como se escuchan los cuentos de hadas, con una mezcla de fascinación y escepticismo. Era difícil tomar en serio las supersticiones cuando vivías en una casa ordenada, bajo reglas estrictas, en una ciudad que se consideraba civilizada. Los fantasmas y los presagios pertenecían a las historias, no a la vida real de una señorita decente de buena familia. Pero en los primeros meses de 1884, la vida ordenada y predecible de Mercedes estaba a punto de cambiar de manera irrevocable. Capítulo 2. La familia Monteagudo había llegado a Oaxaca apenas 3 años antes, en 1881. Venían de Veracruz, o al menos eso decían. Don Edmundo Monteagudo se presentó en la ciudad con suficiente capital para comprar una propiedad considerable en las afueras. Un terreno con potencial para el cultivo de caña de azúcar, y más importante aún, con agua suficiente para un pequeño trapiche. Don Edmundo era un hombre de unos 40 años, alto para los estándares de la época, con una presencia física imponente que llamaba la atención. Tenía el cabello negro comenzando a encanecer en las sienes, lo que le daba un aire de distinción. Sus ojos eran de un color avellana claro, casi dorados bajo ciertas luces, y su tez era la de alguien que había pasado tiempo bajo el sol, pero que originalmente había sido de piel clara. Vestía siempre de manera impecable, con trajes hechos a la medida que evidenciaban prosperidad, sin caer en la ostentación vulgar. Hablaba con el acento costero de Veracruz, con esa cadencia musical que los oaxaqueños del interior consideraban algo exótica. Era cortés, generoso con sus recursos, y demostró ser un católico devoto que no tardó en hacerse notar en las actividades de la parroquia. Hizo donaciones para la restauración de retablos, patrocinó la fiesta patronal, se aseguró de que su nombre apareciera asociado con causas caritativas. En menos de 2 años, don Edmundo Monteagudo se había ganado un lugar respetable en la sociedad oaxaqueña. Pero había ciertas cosas que la gente notaba, aunque no siempre las comentaba abiertamente. Don Edmundo vivía solo en su propiedad, acompañado únicamente por un capataz y algunos trabajadores. No tenía familia visible, no se le conocían hermanos ni padres vivos. Cuando alguien preguntaba por su pasado, sus respuestas eran correctas, pero vagas. Había nacido en algún lugar de Veracruz, había tenido negocios en el puerto, había decidido buscar nuevos horizontes en el interior. Nada en estas respuestas era evidentemente falso, pero tampoco proporcionaban mucha sustancia. Había, además, ciertos rumores que circulaban en voz baja entre la servidumbre. El capataz de don Edmundo, un hombre llamado Severiano Cruz, bebía más de la cuenta cuando iba al pueblo los sábados por la noche. Y cuando bebía, a veces dejaba caer comentarios inquietantes. Hablaba de que la casa grande en la propiedad estaba maldita, de que había habitaciones que don Edmundo mantenía siempre cerradas, de que a veces se escuchaban sonidos extraños por la noche. Pero estos eran los desvaríos de un borracho, y la gente decente no prestaba atención a tales habladurías. Lo que sí era innegable era que don Edmundo Monteagudo estaba buscando esposa. A sus 40 años era natural que un hombre de medios quisiera establecer una familia. Se había hecho visible en los eventos sociales apropiados, las tertulias en casas de familias prominentes, los paseos dominicales por la Alameda después de la misa mayor, los bailes organizados durante las festividades importantes, y había dejado claro su interés en encontrar una esposa joven, virtuosa, de buena familia, aunque no necesariamente de gran fortuna.
El primer encuentro entre Edmundo Monteagudo y Mercedes Villarreal ocurrió en diciembre de 1883, durante la celebración de las posadas en casa de los Gutiérrez, una familia acomodada que vivía cerca del convento de Santo Domingo. Era una reunión grande, con más de 50 invitados, y Mercedes había asistido acompañada de su madre y su hermana Josefina. Las posadas eran eventos que combinaban la devoción religiosa con la socialización aceptable. Se cantaban los responsos tradicionales, se rezaba el rosario y luego había una cena modesta y algo de conversación vigilada. Mercedes estaba parada cerca de la mesa del ponche, sosteniendo una taza de té de canela, cuando don Edmundo se acercó. La presentación formal fue hecha por don Rodrigo Gutiérrez, el anfitrión. Don Edmundo, permítame presentarle a doña Carlota de Villarreal y a su hija, la señorita Mercedes Villarreal. Edmundo había hecho una reverencia correcta, ni demasiado profunda ni demasiado superficial. Es un honor conocerlas, señoras. He oído hablar de la distinguida familia Villarreal. Doña Carlota, que tenía un instinto agudo para las oportunidades matrimoniales, había notado inmediatamente el interés en los ojos de don Edmundo cuando miró a Mercedes. El honor es nuestro, don Edmundo. Hemos escuchado de sus empresas y de su generosidad con la comunidad. La conversación había sido breve y estrictamente formal, como correspondía a un primer encuentro. Se habló del clima, de la reciente restauración de la catedral, de las perspectivas para la cosecha del año siguiente. Mercedes había dicho muy poco, como era apropiado para una señorita en presencia de un caballero desconocido. Pero Edmundo la había mirado con una intensidad que la había hecho sentir incómoda. No era una mirada lasciva o inapropiada en el sentido obvio. Era más bien la forma en que uno miraría una propiedad que está considerando comprar, evaluadora, calculadora, ya imaginando la posesión. Mercedes había bajado la vista, como le habían enseñado, pero el cosquilleo inquieto en su estómago no había desaparecido durante el resto de la velada. En las semanas siguientes, don Edmundo se había hecho cada vez más presente en la órbita de la familia Villarreal. Apareció en la misa dominical en la parroquia que frecuentaba la familia. Hizo una visita formal a don Ezequiel para discutir una posible colaboración comercial que convenientemente requería varias reuniones. Envió regalos apropiados: una caja de dulces finos de la Ciudad de México para la familia, una imagen religiosa finamente enmarcada para el altar doméstico. Don Ezequiel no era un hombre particularmente ambicioso, pero tampoco era tonto. Reconocía una oportunidad cuando la veía. Edmundo Monteagudo tenía medios, reputación y edad suficiente para ser estable, pero no tanto como para estar cerca de la tumba. Mercedes ya tenía casi 18 años. Las opciones no abundaban, especialmente para una familia de recursos modestos con 3 hijas que eventualmente necesitarían dotes. Doña Carlota, por su parte, ya estaba planeando la boda en su mente. Veía en don Edmundo la respuesta a sus oraciones, un hombre establecido, respetable, que elevaría el estatus de su hija y, por extensión, el de toda la familia. El hecho de que Mercedes apenas conociera al hombre era irrelevante. ¿Qué madre conocía realmente a su esposo antes de la boda? El matrimonio era una institución que se construía con el tiempo, basada en el respeto mutuo y en el cumplimiento de los deberes establecidos, no en el capricho romántico. En febrero de 1884, don Edmundo Monteagudo hizo su petición formal. Llegó a la casa de los Villarreal un domingo por la tarde, vestido con su mejor traje, llevando consigo una botella de vino español y un paquete de tabaco cubano para don Ezequiel. La conversación entre los dos hombres duró más de 2 horas, y Mercedes no estuvo presente para ninguna parte de ella. Su futuro se estaba decidiendo,
pero su opinión no era necesaria para la decisión. Cuando todo estuvo acordado, cuando el monto de la dote fue negociado y las condiciones del matrimonio establecidas, solo entonces fue llamada Mercedes a la sala principal. Su padre estaba sentado en su sillón de cuero, luciendo satisfecho. Su madre estaba de pie junto a la ventana, con una expresión de triunfo apenas contenido, y don Edmundo Monteagudo estaba en el centro de la habitación, con una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos color avellana. «Mercedes», su padre había dicho, «don Edmundo ha hecho el honor de pedir tu mano en matrimonio. Tu madre y yo hemos dado nuestro consentimiento. La boda se celebrará en junio, después de la Cuaresma». Mercedes había sentido que el suelo se movía bajo sus pies. No era sorpresa exactamente, había visto las señales, había comprendido hacia dónde se dirigían los acontecimientos. Pero la realidad de las palabras, la concreción de la fecha, el peso del destino ahora sellado, todo eso la golpeó con una fuerza que no había anticipado. ¿Mercedes? La voz de su madre tenía un tono de advertencia. ¿No tienes nada que decir? ¿Qué podía decir? ¿Qué se esperaba que dijera? Mercedes había bajado la cabeza en señal de aceptación sumisa. «Es un gran honor, don Edmundo. Agradezco la confianza de mi familia y espero ser una esposa digna». Las palabras habían salido de su boca como si otra persona las estuviera diciendo. Palabras correctas, apropiadas, vacías de cualquier contenido emocional real. Edmundo se había acercado y había tomado su mano derecha, besándola ligeramente en un gesto que era formalmente correcto, pero que a Mercedes le pareció demasiado húmedo, demasiado prolongado. «Serás muy feliz, querida Mercedes», había dicho él, todavía sosteniendo su mano. «Te daré una vida hermosa en mi hacienda. Tendrás todo lo que una mujer puede desear. Todo lo que una mujer puede desear, excepto elección, excepto voz, excepto la oportunidad de conocer realmente a la persona con la que pasaría el resto de su vida antes de estar legalmente atada a ella». Esa noche, sola en su habitación, Mercedes había permanecido despierta mirando el techo. Podía escuchar el murmullo distante de sus padres, conversando en su habitación, probablemente celebrando el exitoso arreglo. Podía escuchar el canto ocasional de los grillos en el patio, el ladrido lejano de un perro callejero. Sonidos familiares de su vida conocida. Una vida que terminaría en 4 meses. No sentía emoción ante la perspectiva de su boda. No sentía el entusiasmo nervioso que las novelas románticas sugerían que debía sentir. Sentía, en cambio, algo más parecido al miedo. No un terror agudo, sino un pavor sordo y persistente, como la sensación de estar en un barco que se aleja inexorablemente de la costa conocida hacia aguas oscuras. Pero Mercedes guardó este miedo para sí misma, como guardaba todos sus pensamientos y sentimientos reales. En los meses siguientes sonrió cuando se esperaba que sonriera, asintió cuando se esperaba que asintiera y se sometió a la interminable serie de preparativos que una boda requería. Capítulo 3. Los meses entre el compromiso y la boda transcurrieron en una vorágine de actividad que dejaba poco tiempo para la reflexión. La preparación de un ajuar era una empresa seria que involucraba a toda la familia femenina. No era simplemente cuestión de comprar algunas prendas nuevas. Una novia debía llevar a su matrimonio un inventario completo de todo lo necesario para administrar un hogar. Sábanas, manteles, toallas, ropa interior, vestidos para diferentes ocasiones, pañuelos bordados, rebozo finos y docenas de otros artículos que constituían el patrimonio textil de una mujer casada. Doña Carlota había comenzado a preparar el ajuar de Mercedes años atrás, como era costumbre, pero ahora la actividad se intensificó. Cada tarde, la sala de estar se convertía en un taller donde Mercedes, su madre, sus hermanas menores
y a veces alguna tía o prima se reunían para bordar, coser y marcar con las iniciales de Mercedes cada pieza del ajuar. Las conversaciones durante estas sesiones giraban inevitablemente en torno al matrimonio, con las mujeres mayores ofreciendo consejos velados sobre los deberes conyugales que esperaban a Mercedes. Un matrimonio exitoso requiere paciencia y obediencia, decía doña Carlota mientras doblaba cuidadosamente un mantel recién bordado. El esposo es la cabeza de la familia y la esposa debe apoyarlo en todas sus decisiones. La tía Refugio, hermana mayor de doña Carlota y viuda desde hacía 5 años, agregaba su propia sabiduría. Y sobre todo, una esposa nunca debe contradecir a su marido en público. Las diferencias, si existen, se discuten en privado, nunca frente a otros. Mercedes escuchaba estos consejos con aparente atención, asintiendo en los momentos apropiados, pero sus manos seguían moviéndose mecánicamente sobre el bordado sin que su mente estuviera realmente presente. Pensaba en la hacienda de don Edmundo, ese lugar que pronto sería su hogar. Solo había estado allí una vez, en una visita breve y estrictamente supervisada una tarde de marzo. La propiedad estaba ubicada a unas 2 leguas del centro de la ciudad, siguiendo el camino que llevaba hacia el sur en dirección a los valles. El camino era polvoriento y en algunos tramos bastante accidentado. La casa principal era una construcción sólida de adobe y piedra, de 2 pisos, con un estilo que mezclaba lo funcional con algunos toques pretenciosos. Columnas que no sostenían nada, balcones con barandales más elaborados de lo necesario. Era claro que don Edmundo había intentado imprimir un sello de distinción a una estructura que originalmente había sido bastante simple. El interior de la casa estaba amueblado con una mezcla extraña de piezas. Algunos muebles parecían antiguos y valiosos, otros eran nuevos y ostentosos. Las paredes estaban decoradas con pinturas religiosas y algunos espejos en marcos dorados. Todo estaba limpio y ordenado, pero había algo en el ambiente de la casa que Mercedes no podía identificar con precisión. Una sensación de vacío, quizás, o de ausencia, como si la casa estuviera esperando algo, o como si algo hubiera sido removido recientemente, dejando un espacio que aún no había sido llenado. Durante aquella visita, don Edmundo había sido el anfitrión perfecto, mostrando a Mercedes y a su madre las habitaciones principales, el jardín modesto pero bien cuidado, la capilla privada donde se guardaba una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe. Había hablado de sus planes para expandir el cultivo, de contratar más trabajadores, de hacer de la hacienda un lugar próspero y respetable. Pero Mercedes había notado cosas que Edmundo no mencionaba. Había notado una habitación en el 2.º piso, cuya puerta estaba cerrada con llave, y cuando preguntó al respecto, don Edmundo había desviado la pregunta con una sonrisa vaga. Solo un cuarto de almacenamiento, querida. Cosas sin importancia. Había notado también la mirada incómoda del capataz Severiano cuando los encontró en el pasillo, una mirada que parecía querer advertir algo, pero que no se atrevía a articular. Y había notado, sobre todo, un espejo grande en el comedor principal. Era una pieza impresionante, de al menos 6 pies de alto, con un marco elaboradamente tallado que representaba escenas de ángeles y querubines. El espejo estaba posicionado de tal manera que reflejaba gran parte de la habitación, multiplicando el espacio y la luz. Era hermoso, sin duda, pero algo en él inquietaba a Mercedes. Tal vez era la forma en que la superficie del espejo no era perfectamente lisa, creando ligeras distorsiones en los reflejos. O tal vez era simplemente la advertencia de Jacinta resonando en su mente. Nunca confíes en los espejos viejos. Cuando Mercedes mencionó el espejo de pasada durante la cena familiar esa noche, su padre había comentado: «Monteagudo tiene buen gusto.
Ese espejo debe haber costado una fortuna. Es probablemente una pieza traída de Europa, o al menos de la capital. Pero Jacinta, que servía la sopa, había hecho una señal de la cruz discreta al escuchar la descripción. Más tarde, cuando Mercedes fue a la cocina para pedir un vaso de agua, Jacinta había murmurado en voz baja: «Ese espejo tiene historia, niña. Puedo sentirlo. Los objetos viejos y bonitos siempre tienen historia». Los preparativos continuaron a través de marzo, abril y mayo. Se encargó el vestido de novia con la mejor costurera de la ciudad, una mujer francesa llamada Madame Colette, que había llegado a Oaxaca siguiendo a un diplomático hace años y se había quedado. El vestido sería de satín blanco con aplicaciones de encaje de Bruselas, con un velo largo sostenido por una corona de azahares. Se enviaron invitaciones escritas a mano a todas las familias apropiadas. Se hicieron arreglos con el párroco de la Iglesia de la Soledad para la ceremonia, programada para el sábado 16 de junio por la mañana. Don Edmundo visitaba la casa de los Villarreal regularmente, siempre bajo la apropiada supervisión. Traía regalos, un rosario de cuentas de coral para Mercedes, un chal de Manila finamente bordado, un misal con las tapas de nácar. Hablaba de sus planes futuros con un entusiasmo que parecía genuino. Describía la vida tranquila y respetable que llevarían los niños que esperaba tener, al menos 3 o 4, prefería varones, pero aceptaría lo que Dios dispusiera, la posición social que ocuparían en la comunidad. Mercedes escuchaba y asentía, pero rara vez contribuía mucho a estas conversaciones. Edmundo no parecía molesto por su silencio. De hecho, parecía interpretarlo como timidez virginal apropiada, y tal vez lo era, en parte. Mercedes no tenía experiencia de conversación íntima con hombres. Su educación la había preparado para ser una esposa obediente, no una compañera conversacional, pero debajo del silencio, bajo la superficie de complacencia, Mercedes sentía un desasosiego creciente. No podía señalar nada específico que estuviera mal con don Edmundo. Era cortés, generoso, apropiadamente piadoso. Nunca había dicho o hecho nada inapropiado en su presencia. Y sin embargo, había momentos en que lo sorprendía mirándola con una expresión que no podía descifrar. No era deseo, exactamente, ni afecto. Era algo más frío, más calculador. Como si ella fuera una pieza en un juego cuyas reglas solo él conocía. Una noche, 2 semanas antes de la boda, Mercedes tuvo un sueño perturbador. Soñó que estaba en una habitación que no reconocía, una habitación oscura, con las ventanas cubiertas por cortinas pesadas. En el centro de la habitación había un espejo grande, el espejo de la hacienda de Edmundo, aunque en el sueño parecía aún más grande, casi del tamaño de una puerta. Se acercaba al espejo, pero en lugar de ver su propio reflejo, veía el rostro de una mujer que no conocía. La mujer era joven, de unos 25 años quizás, con el cabello oscuro y la piel pálida. Sus ojos estaban abiertos de par en par, en una expresión de terror absoluto. Intentaba hablar, su boca se movía frenéticamente, pero no salía ningún sonido, y luego, lentamente, comenzaba a aparecer sangre en el reflejo, manchando el vestido blanco de la mujer, goteando por sus manos extendidas, como si estuviera tratando de alcanzar a través del vidrio. Mercedes se había despertado con un grito ahogado, el corazón latiéndole con violencia, la piel cubierta de sudor frío. Estaba en su propia habitación, en su propia cama, con la luz de la luna filtrándose a través de las cortinas de muselina. Todo estaba normal, familiar, seguro. Solo había sido un sueño. Pero el miedo que había sentido en el sueño persistía, instalándose en su pecho como una piedra fría. Se levantó de la cama, encendió una vela con manos temblorosas y se acercó al pequeño espejo que colgaba sobre su tocador. Su propio rostro la miraba desde el vidrio, ojos oscuros dilatados por el miedo
cabello negro despeinado, expresión de ansiedad apenas controlada. «Es solo un sueño», se dijo a sí misma en voz baja. «Solo nervios antes de la boda. Es normal sentir miedo». Pero mientras se decía estas palabras racionales, una parte de ella, la parte que había escuchado las historias de Jacinta, la parte que prestaba atención a las intuiciones inexplicables, sabía que había algo más. Una advertencia quizás, un presagio de algo que su mente consciente no había logrado articular todavía, pero que su subconsciente había percibido. Al día siguiente, Mercedes intentó contarle el sueño a su madre, pero doña Carlota desestimó sus preocupaciones con un movimiento impaciente de la mano. «Son solo nervios, Mercedes. Todas las novias tienen sueños extraños antes de la boda. Es completamente natural. Concéntrate en los preparativos y deja de pensar en tonterías». Mercedes no mencionó el sueño a nadie más, pero ese día, cuando fue a la cocina y encontró a Jacinta sola, no pudo resistir preguntar: «Jacinta, ¿qué significa soñar con una mujer desconocida en un espejo?» La mujer zapoteca había dejado de picar las verduras y había mirado a Mercedes con una expresión seria. «Los espejos pueden mostrar más que el presente, niña. A veces muestran el pasado que aún no ha sido sanado. A veces muestran advertencias. Pero es solo un sueño». «No, los sueños son la forma en que las cosas que no podemos ver con los ojos nos hablan», había respondido Jacinta. «No todos los sueños son importantes, pero algunos sí lo son. ¿Este sueño te asustó?» Mercedes había asentido sin hablar. «Entonces escúchalo. El miedo que sentimos sin razón aparente a veces es la razón misma». Jacinta había vuelto a sus vegetales, pero agregó en voz más baja: «Ten cuidado, niña. Ten mucho cuidado con ese hombre y con esa casa». Capítulo 4. Los últimos días antes de la boda transcurrieron en una confusión de actividades finales. El vestido tuvo su última prueba y fue declarado perfecto. Los arreglos florales fueron confirmados con el florista. El menú para el banquete posterior a la ceremonia fue finalizado: mole negro, tamales oaxaqueños, arroz con leche, chocolate espumoso, agua de horchata y jamaica, y para los hombres, mezcal de la región. Se esperaban aproximadamente 100 invitados, una reunión considerable para una familia de medios modestos como los Villarreal. Doña Carlota estaba decidida a que la boda fuera recordada como un evento elegante y apropiado. Don Ezequiel había protestado brevemente por el gasto, pero su esposa lo había convencido argumentando que esta era una inversión en el futuro de su hija y en la reputación de la familia. El jueves anterior a la boda, don Edmundo llegó con una petición inusual. Quería traer a la casa de los Villarreal el gran espejo del comedor de su hacienda para usarlo en las fotografías del día de la boda. La fotografía era todavía una novedad relativamente reciente en Oaxaca, y contratar a un fotógrafo era una empresa costosa. Don Edmundo había contratado a uno de los pocos fotógrafos profesionales de la ciudad, un señor Guzmán que tenía su estudio cerca del Zócalo y que era conocido por sus retratos de las familias prominentes. «El espejo creará profundidad y elegancia en las fotografías», explicó Edmundo a doña Carlota. «He visto ejemplos de retratos de boda tomados con espejos grandes y el efecto es verdaderamente impresionante. Refleja a la pareja desde diferentes ángulos, crea una sensación de grandeza». Doña Carlota, halagada por la atención al detalle y entusiasmada por la idea de fotografías impresionantes que podrían mostrarse orgullosamente a familiares y conocidos, había dado su inmediato consentimiento. «Es una idea maravillosa, don Edmundo. Su buen gusto no deja de sorprenderme». El espejo fue transportado con gran cuidado el viernes por la tarde. Requirió 4 hombres para moverlo de la carreta al interior de la casa de los Villarreal.
Era aún más imponente de lo que Mercedes recordaba. El marco dorado parecía casi demasiado elaborado, con sus querubines y guirnaldas talladas. La superficie del espejo tenía ese brillo peculiar del vidrio antiguo, con ligeras imperfecciones que creaban áreas de reflejo ligeramente distorsionado. Lo instalaron en la sala principal, apoyado contra la pared entre dos ventanas. Una vez en posición, dominaba la habitación, su superficie reflectante capturando y duplicando todo lo que había frente a él. Los muebles, las personas, la luz que entraba por las ventanas. Mercedes estaba en las escaleras cuando el espejo fue instalado. Algo en ella había querido evitar verlo, pero la curiosidad, o quizás algo más fuerte que la curiosidad, la había atraído. Observó desde su posición elevada mientras los trabajadores lo ajustaban en su lugar. Y en el momento en que se apartaron, dejando el espejo libre de obstrucciones, Mercedes sintió un escalofrío recorrer su espalda. Desde su ángulo en las escaleras, podía ver el reflejo del espejo, pero el reflejo no mostraba exactamente lo que debería mostrar. Por un momento, solo una fracción de segundo, le pareció ver una figura en el espejo que no correspondía a ninguna de las personas presentes en la habitación. Una figura femenina, con un vestido claro, parada en una posición que sugería angustia. Pero cuando parpadeó y miró de nuevo, solo estaban los reflejos normales. Los trabajadores limpiando sus manos, su madre supervisando la colocación, don Edmundo observando con satisfacción su espejo recién instalado. «Es mi imaginación», se dijo Mercedes. «El sueño me tiene nerviosa. No es nada». Pero bajó las escaleras lentamente, sin poder quitar la vista del espejo. Jacinta apareció desde la cocina llevando una bandeja con agua fresca para los trabajadores. Al ver el espejo, se detuvo abruptamente y la bandeja tembló ligeramente en sus manos. Mercedes vio cómo la mujer zapoteca se persignaba discretamente antes de continuar su camino. Esa noche, después de que los trabajadores se habían ido y el espejo había quedado en su lugar, Mercedes no pudo evitar volver a la sala. La casa estaba tranquila. Sus padres se habían retirado temprano, exhaustos por los preparativos, y sus hermanos estaban en sus propias habitaciones. Solo el tic-tac del reloj de péndulo en el recibidor rompía el silencio. Mercedes se acercó al espejo con una vela en la mano. La luz titilante de la llama creaba sombras danzantes en el marco tallado, haciendo que los querubines parecieran moverse. Se paró frente al espejo y se miró. Su reflejo la devolvía la mirada. Una joven de casi 18 años, con el cabello suelto sobre los hombros, envuelta en un camisón blanco de algodón, sosteniendo una vela que iluminaba su rostro desde abajo. Durante un largo momento no pasó nada inusual. Solo era un espejo, reflejando lo que tenía enfrente. Mercedes se sintió tonta por haber tenido miedo. Era solo un objeto, vidrio y madera. ¿Qué daño podía hacer un espejo? Estaba a punto de darse la vuelta cuando lo oyó. Era tan suave que al principio pensó que lo había imaginado, un sonido como un suspiro o como el murmullo del viento a través de una rendija estrecha, pero no había viento. Las ventanas estaban cerradas. El sonido parecía venir del espejo mismo, o más bien de dentro del espejo. Mercedes sintió que se le erizaba el vello de los brazos. Se inclinó más cerca, acercando la vela a la superficie del vidrio. Su reflejo se acercó también, y por un instante tuvo la sensación desorientadora de que el reflejo se movía independientemente de ella, como si no fuera exactamente una imagen especular, sino una entidad separada. Y entonces lo escuchó de nuevo, más claro esta vez. Una palabra, o parte de una palabra. «Ye». Mercedes retrocedió tan bruscamente que casi deja caer la vela. Su corazón latía salvajemente. ¿Había realmente escuchado algo
¿O era su imaginación hiperactiva en combinación con la sugestión del sueño? «No seas ridícula», se susurró a sí misma, su voz apenas audible. «Es solo un espejo. Los espejos no hablan». Pero mientras decía estas palabras racionales, sabía en algún nivel profundo e instintivo que algo estaba mal con ese espejo. Había algo en él, o detrás de él, o dentro de él. Algo que no debería estar allí. Subió las escaleras casi corriendo, la vela amenazando con apagarse con su movimiento rápido. Una vez en su habitación, cerró la puerta con seguro. Aunque esa precaución era absurda, ¿qué esperaba que el espejo hiciera? Seguirla. Y se metió en la cama, tirando las cobijas hasta su barbilla como si fueran un escudo contra el miedo inexplicable que la había invadido. Durmió inquieta esa noche, con sueños fragmentados y perturbadores. Veía el espejo, pero en sus sueños el marco estaba manchado de algo oscuro. Veía a la mujer del primer sueño, pero ahora había más de una. Varias figuras femeninas, todas con expresiones de terror o dolor, todas intentando hablar, pero sin producir sonido. Y entre ellas, apenas visible, estaba el rostro de don Edmundo Monteagudo, sonriendo esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Se despertó antes del amanecer del sábado, el día de su boda. Por la ventana, el cielo comenzaba a aclararse con los primeros tonos del día. Podía escuchar ya el movimiento de los sirvientes preparando la casa para el gran evento. Voces bajas, el sonido del agua siendo vertida en las tinas, los pasos apresurados de gente ocupada con 1000 tareas finales. Mercedes permaneció en la cama unos minutos más, posponiendo el momento de levantarse y comenzar el día que cambiaría su vida para siempre. Se tocó el rostro, como para confirmar que todavía era ella misma, que todavía era Mercedes Villarreal y no alguna otra persona en alguna otra historia. «Es solo miedo normal», se dijo de nuevo. «Todas las novias tienen miedo, pero el miedo pasará. La vida continuará. Aprenderé a ser una esposa, encontraré mi lugar en mi nuevo hogar. Todo estará bien». Pero las palabras sonaban vacías, incluso en sus propios oídos. Capítulo 5. La mañana del sábado 16 de junio de 1884 amaneció clara y cálida, con ese cielo azul intenso característico de Oaxaca. Era el tipo de día que auguraba buena fortuna, según las interpretaciones tradicionales. El sol brillante, la ausencia de nubes, el aire fresco de la mañana, antes de que el calor del día se hiciera opresivo. Todos signos auspiciosos para una boda. La casa de los Villarreal se había convertido en un hervidero de actividad desde las primeras horas. Doña Carlota supervisaba todo con la eficiencia de un general militar, dando órdenes a los sirvientes contratados especialmente para la ocasión, verificando que cada detalle estuviera en su lugar. Las flores, gladiolas blancas y claveles rojos, habían llegado temprano y estaban siendo arregladas en jarrones por toda la casa. El aroma dulce y penetrante de las flores mezcladas con el incienso que se quemaba frente al altar doméstico creaba una atmósfera casi intoxicante. Mercedes fue despertada formalmente por su madre y sus hermanas a las 6 de la mañana. La ceremonia estaba programada para las 10, pero había mucho que hacer antes. Primero, un baño completo, un lujo que requería que los sirvientes calentaran agua en grandes ollas y la transportaran en cubetas hasta la habitación donde se había colocado una tina de metal. Mercedes se sumergió en el agua tibia perfumada con pétalos de rosas y aceite de lavanda, un momento de relativa soledad antes de que comenzara el proceso de transformarla en novia. Mientras se bañaba, intentó calmar su mente agitada. Los eventos de la noche anterior, el sonido extraño del espejo o su imaginación de ese sonido, parecían menos amenazantes a la luz del día. Todo lucía normal, doméstico, seguro.
El miedo nocturno a menudo parece tonto durante el día, y Mercedes se aferró a esta racionalización como a un salvavidas. Después del baño, comenzó el proceso de vestirse. No era algo que pudiera hacer sola. Requería la ayuda de al menos 3 mujeres. Primero, las capas de ropa interior, una camisola de lino fino, luego un corsé que fue apretado hasta que Mercedes apenas podía respirar. Una cintura pequeña era esencial para que el vestido cayera correctamente. Enaguas con volantes que agregaban volumen a la falda. Cada prenda era blanca, inmaculada, símbolo de la pureza virginal que se esperaba de una novia decente. Luego vino el vestido mismo, la pieza sobre la cual Madame Colette había trabajado durante semanas. Era de satín blanco, con un brillo suave como perlas. El corpiño estaba decorado con aplicaciones de encaje de Bruselas que habían costado casi tanto como el resto del vestido completo. Las mangas eran largas y ajustadas, terminando en pequeños puños de encaje. La falda era amplia, con pliegues cuidadosamente dispuestos que caían en cascada hasta el suelo, con un pequeño tren que se arrastraba detrás. Era un vestido hermoso, innegablemente, pero también era incómodo y restrictivo, como si estuviera diseñado no para ser llevado, sino para ser exhibido. El peinado tomó casi 1 hora. El cabello largo y grueso de Mercedes fue cepillado hasta brillar, luego arreglado en un elaborado recogido con rizos que enmarcaban su rostro. La corona de azahares fue fijada cuidadosamente, y de ella colgaba el velo de tul que cubriría su rostro durante la ceremonia. El velo era tan largo que llegaba casi hasta el final del tren del vestido, un río de blanco traslúcido que la envolvía como en una nube. Finalmente las joyas, un collar de perlas que había pertenecido a su abuela materna, aretes de perlas a juego y un pequeño broche de oro con la imagen de la Virgen de Guadalupe prendido al corpiño del vestido. Mercedes se miró en el espejo de su habitación, el pequeño, seguro espejo que había estado allí toda su vida, y apenas se reconoció. La persona que la miraba desde el vidrio parecía una extraña elegante, una figura de un cuadro o de una historia. No Mercedes Villarreal de la calle Real. Eran casi las 9 cuando estuvo completamente preparada. La familia se reunió brevemente en el comedor para una bendición especial. Don Ezequiel, vestido con su mejor traje negro, tenía los ojos húmedos mientras miraba a su hija. «Estás hermosa, Mercedes. Tu madre y yo estamos muy orgullosos». Doña Carlota, quien había estado demasiado ocupada para emocionarse hasta ese momento, también pareció conmoverse. «Serás una esposa maravillosa, hija mía. Recuerda todo lo que te he enseñado. Honra a tu esposo, mantén un hogar cristiano y serás bendecida con una vida feliz». Mercedes aceptó estas bendiciones con una pequeña sonrisa que no reflejaba lo que realmente sentía. ¿Qué sentía? Era difícil precisarlo. Una mezcla de resignación, ansiedad y una extraña sensación de irrealidad, como si todo esto estuviera sucediendo a otra persona y ella fuera solo una observadora. Antes de salir hacia la iglesia, había un último ritual que cumplir. La novia debía despedirse formalmente de su hogar de infancia. Mercedes recorrió las habitaciones de la casa con su familia, tocando las paredes, mirando los lugares familiares como si los viera por primera vez. O por última vez. La cocina, donde Jacinta preparaba las comidas y contaba sus historias. El patio con su naranjo viejo y la fuente murmurante. La habitación donde había dormido desde niña, con su pequeño altar de la Virgen y sus muñecas de trapo guardadas en un baúl. Cuando llegaron a la sala principal, Mercedes se detuvo. El espejo grande seguía allí, dominando el espacio, su superficie reflectante capturando el grupo de personas vestidas de gala. Mercedes se vio a sí misma en el espejo, la novia de blanco, rodeada por su familia, todos sonriendo excepto ella, cuya expresión era más seria. Y en ese momento,
Mientras miraba su reflejo, volvió a escucharlo. Más claro esta vez, inconfundible. Una voz femenina, apenas un susurro, pero distintas las palabras. Huye. Él mata. Mercedes se tambaleó y su padre la agarró del brazo. ¿Estás bien, hija? ¿Te sientes mal? Yo... Mercedes intentaba encontrar las palabras. ¿Cómo podía explicar lo que había oído? ¿Cómo podía decir que el espejo le había hablado? La tacharían de histérica, de estar sufriendo nervios de novia. Quizás era exactamente eso. Es solo el corsé, intervino doña Carlota prácticamente. Está demasiado apretado y el calor no ayuda. Mercedes, respira hondo. Tenemos que irnos ya o llegaremos tarde. Pero Jacinta, que estaba parada cerca de la puerta de la cocina, había visto la expresión en el rostro de Mercedes. Y en sus ojos oscuros había comprensión mezclada con preocupación. Ella también había escuchado algo, o al menos sentido algo emanando del espejo. Se persignó discretamente y murmuró una oración en zapoteco, demasiado bajo para que los demás la escucharan. El grupo se movió hacia la puerta principal, donde esperaban los carruajes que los llevarían a la iglesia. Mercedes fue la última en salir, y por un momento se quedó sola en la sala con el espejo. Miró una vez más su reflejo, y esta vez creyó ver, o tal vez solo imaginó, una sombra oscura en el fondo del espejo, una forma que no correspondía a nada en la habitación real. No es real, se dijo firmemente. Es el miedo, es la imaginación, es el corsé apretado y el calor y los nervios. No es real. Pero mientras se daba vuelta para seguir a su familia, las palabras del espejo resonaban en su mente. Huye, él mata, huye, él mata. Capítulo 6. La iglesia de Nuestra Señora de la Soledad se elevaba imponente sobre la plaza del mismo nombre, a unas 6 cuadras de la casa de los Villarreal. La fachada barroca de cantera amarilla brillaba bajo el sol de la mañana, sus torres gemelas enmarcando el cielo azul. Era una de las iglesias más antiguas y veneradas de Oaxaca, construida en el siglo XVII para albergar la imagen milagrosa de la Virgen de la Soledad, patrona de la ciudad. Los invitados ya estaban llegando cuando el carruaje de los Villarreal se detuvo frente a la entrada lateral de la iglesia. Era costumbre que la novia no entrara por la puerta principal, sino por una entrada secundaria, para esperar allí hasta que todos estuvieran en sus lugares y comenzara la ceremonia. Mercedes fue escoltada por su padre y su madre a través de un pasillo lateral que conducía a la sacristía, donde esperaría el momento de hacer su entrada procesional. La sacristía era una habitación pequeña y fresca, sus paredes cubiertas con armarios que guardaban los ornamentos sagrados y las vestimentas del clero. Olía a cera de velas, incienso viejo, y ese aroma peculiar a polvo y antigüedad que tienen los espacios religiosos. Un pequeño ventanal alto dejaba entrar un rayo de luz que iluminaba las motas de polvo suspendidas en el aire. Mercedes se sentó en una silla de madera, cuidando de no arrugar el vestido, mientras su madre y una de sus tías ajustaban los últimos detalles de su atuendo. Afuera podía escuchar el murmullo creciente de la congregación reunida, el sonido del órgano que tocaba música sacra preliminar, el eco de pasos en el piso de piedra. Don Ezequiel se asomó por la puerta. «Ya casi es hora. Don Edmundo está en su lugar. Todo está listo». Mercedes asintió sin hablar. Su garganta estaba seca y sentía un peso en el pecho que no era solo el corsé apretado. Era el peso de la decisión irrevocable, del paso que estaba a punto de dar y que no podría deshacerse. En unos minutos caminaría por el pasillo de esa iglesia al brazo de su padre. Se pararía frente al altar junto a don Edmundo Monteagudo. Pronunciaría los votos que la atarían a él hasta que la muerte los separara.
y su vida como Mercedes Villarreal terminaría, reemplazada por una nueva vida como la señora de Monteagudo, un rol para el cual había sido preparada pero que no había elegido. ¿Tenía elección ahora? Técnicamente sí. Podía negarse, podía decir que no, podía salir corriendo de la iglesia, podía causar un escándalo que destruiría la reputación de su familia y arruinaría cualquier perspectiva futura de matrimonio decente. Pero ¿qué vendría después? ¿Dónde iría? ¿Cómo viviría? Una mujer sola, sin recursos, sin educación práctica, sin familia que la respaldara si traicionaba sus expectativas. No tenía ningún futuro real fuera del matrimonio. La elección era ilusoria. «Es hora», dijo su padre suavemente, ofreciéndole su brazo. Mercedes se puso de pie y una de las empleadas de la iglesia, una mujer mayor de rostro amable, le arregló el velo sobre el rostro. El mundo se volvió suavemente borroso a través del tul, como si estuviera mirando todo a través de una niebla blanca. Tomó el brazo de su padre y salieron de la sacristía hacia el inicio del pasillo central. La iglesia estaba llena. Los bancos de madera brillaban con el pulido de siglos y cada uno estaba ocupado con invitados vestidos con sus mejores galas. Las mujeres con sus vestidos de seda y sus mantillas, los hombres con trajes oscuros y corbatas blancas. El altar estaba decorado con cientos de velas que creaban un resplandor dorado y las flores blancas formaban arcos elaborados a ambos lados. El órgano comenzó a tocar la marcha nupcial y todos los presentes se pusieron de pie, volviendo sus rostros hacia la novia. Mercedes comenzó a caminar lentamente, poniendo un pie delante del otro con el ritmo medido que su madre había practicado con ella. El pasillo parecía infinitamente largo, como si nunca fuera a llegar al altar. A través del velo, veía las caras borrosas de los invitados, algunos sonriendo, otros con expresiones solemnes apropiadas para una ceremonia religiosa. Veía las columnas de la iglesia elevándose hacia el techo abovedado, los vitrales que arrojaban patrones de color sobre el piso de piedra, las imágenes de santos que observaban desde sus nichos en las paredes. Y al final del pasillo, esperando frente al altar, veía la figura de don Edmundo Monteagudo. Estaba vestido con un traje negro impecable, con un chaleco blanco y una corbata de seda blanca. Su postura era erguida, casi militar, y su expresión era de satisfacción apenas contenida. Junto a él estaba su padrino, un comerciante prominente de la ciudad que Edmundo había cultivado como asociado. El párroco, el padre Benito Ortega, un hombre de unos 60 años con el cabello completamente blanco, esperaba detrás del altar con su misal abierto, listo para oficiar la ceremonia. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Mercedes llegó al altar. Su padre le soltó el brazo y con un gesto solemne la entregó formalmente a don Edmundo. «Cuida bien de mi hija», dijo don Ezequiel, su voz apenas audible. «Con mi vida», respondió Edmundo y tomó la mano de Mercedes. Su mano era grande y cálida y apretó la de Mercedes con una firmeza que bordeaba lo doloroso. Mercedes se encontró de pie junto a él, separados apenas por un pie de distancia, y a través del velo podía ver su perfil. La mandíbula fuerte, la nariz recta, los ojos color avellana que miraban hacia adelante al altar sin voltear a mirarla a ella. El padre Benito comenzó la ceremonia con las palabras rituales en latín, haciendo la señal de la cruz sobre la pareja arrodillada. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, el sonido del latín, el aroma del incienso que un monaguillo balanceaba en un incensario de plata, el brillo de las velas, el peso del vestido y el velo, el calor creciente en la iglesia a medida que avanzaba la mañana.
Todo contribuía a una sensación de irrealidad, como si Mercedes estuviera presenciando la escena desde fuera de su propio cuerpo. La ceremonia siguió su curso prescrito. Hubo lecturas de las Escrituras, un breve sermón del padre Benito sobre los deberes del matrimonio cristiano, canciones cantadas por el coro de la parroquia. Y luego llegó el momento central, el intercambio de votos y anillos. Edmundo Monteagudo, intón del padre Benito, ¿aceptas a Mercedes Villarreal como tu legítima esposa para amarla y respetarla en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, todos los días de tu vida? Sí, acepto, respondió Edmundo con voz firme y clara. Mercedes Villarreal, continuó el sacerdote volviéndose hacia ella, ¿aceptas a Edmundo Monteagudo como tu legítimo esposo para amarlo y obedecerlo en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, todos los días de tu vida? Este era el momento. El último momento en que podía cambiar de opinión, en que podía decir no. Mercedes sentía la mirada de 100 pares de ojos sobre ella, esperando su respuesta. Sentía la mano de Edmundo, todavía sosteniendo la suya con firmeza. Sentía el peso del vestido, del velo, de todas las expectativas que la habían traído hasta este punto. Y en ese momento, en el silencio tenso mientras la congregación esperaba su respuesta, Mercedes escuchó de nuevo la voz. No venía del exterior, sino de dentro de su propia mente, pero era tan clara como si alguien estuviera susurrando directamente en su oído. Huye, él mata. Huye antes de que sea demasiado tarde. El corazón de Mercedes latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Sus manos temblaban y tuvo que hacer un esfuerzo consciente para mantenerlas quietas. Miró al padre Benito, cuyas cejas se habían alzado ligeramente ante su silencio prolongado. Miró hacia el lado, donde su madre la observaba con una expresión que combinaba orgullo y una advertencia sutil. No arruines este momento. Mercedes comenzó, su voz apenas un susurro. Habla más fuerte, hija, dijo el padre Benito con amabilidad. La congregación necesita escuchar tu consentimiento. Mercedes tragó saliva. Sí acepto. Las palabras salieron, y con ellas sintió como si algo se cerrara, como si una puerta se hubiera cerrado definitivamente detrás de ella, sin posibilidad de abrirla de nuevo. El intercambio de anillos siguió. Edmundo deslizó una banda de oro en el dedo anular de la mano izquierda de Mercedes, un anillo simple, pero de buena calidad, que llevaba inscrito en el interior la fecha de la boda. Mercedes, con manos temblorosas, hizo lo mismo, colocando un anillo similar en el dedo de Edmundo. Los declaro marido y mujer ante Dios y ante esta congregación, pronunció el padre Benito, haciendo de nuevo la señal de la cruz sobre ellos. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Edmundo levantó el velo de Mercedes con un movimiento ceremonioso, exponiendo su rostro. Sus ojos se encontraron por primera vez durante la ceremonia. En los ojos color avellana de Edmundo, Mercedes vio algo que la hizo estremecerse. Triunfo, no amor, no afecto, ni siquiera simple satisfacción. Era el triunfo de alguien que acaba de ganar una apuesta, de adquirir una posesión largamente deseada. Él se inclinó para el beso ritual que sellaba el matrimonio. Sus labios tocaron los de Mercedes brevemente, formalmente. El beso fue frío, mecánico, sin ninguna calidez. Y cuando se separó, Mercedes vio por una fracción de segundo una sonrisa en su rostro que no llegaba a los ojos. Esa sonrisa que ya había empezado a reconocer y temer. La congregación estalló en aplausos. El órgano comenzó a tocar música jubilosa. Los recién casados se volvieron para enfrentar a los invitados y comenzaron a caminar de regreso por el pasillo, ahora como esposo y esposa, como el señor y la señora Monteagudo. Afuera de la iglesia,
En los escalones los esperaba el fotógrafo, el señor Guzmán, con su cámara grande y su trípode. Había también pétalos de flores que los niños arrojaban sobre la pareja y gritos de felicitaciones y buenos deseos. Todo era ruido, movimiento, color, una celebración que parecía ensordecedora después del ambiente solemne de la iglesia. «Las fotografías se tomarán en la casa», anunció doña Carlota, organizando el retorno de los invitados. «Tenemos un banquete preparado. Por favor, todos son bienvenidos». La caravana de carruajes comenzó el corto viaje de regreso a la casa de los Villarreal, donde se llevaría a cabo la recepción. Mercedes y Edmundo viajaban en el carruaje principal, solos por primera vez como pareja casada. El interior del carruaje era estrecho, y Mercedes era intensamente consciente de la presencia física de Edmundo a su lado, del roce de su manga contra la suya, del olor de su colonia mezclada con sudor. «Estás muy callada», comentó Edmundo después de unos minutos de silencio. «¿No estás feliz?» «Estoy abrumada», respondió Mercedes, lo cual era verdad, aunque no en el sentido que él probablemente entendía. «Pronto estarás en tu nuevo hogar», dijo Edmundo, y había algo en su tono que a Mercedes le pareció casi amenazante, aunque las palabras en sí eran inocentes. «Te acostumbrarás. Te aseguraré de que tengas todo lo que necesitas». Mercedes asintió sin hablar, mirando por la ventana del carruaje mientras pasaban por las calles familiares de su infancia, calles que pronto dejaría atrás para vivir en la hacienda alejada del centro de la ciudad. Cuando llegaron de vuelta a la casa, los invitados ya estaban congregándose en el patio y en las salas. Los sirvientes circulaban con bandejas de bebidas, agua de Jamaica para las damas, mezcal para los caballeros. El aroma del mole que se calentaba en la cocina llenaba el aire. Ese olor complejo de chiles, chocolate, especias y amor que define a la cocina oaxaqueña. Pero antes del banquete estaban las fotografías. El señor Guzmán había instalado su equipo en la sala principal, precisamente frente al gran espejo que don Edmundo había traído. La idea era tomar varios retratos, primero solo de la pareja, luego con las familias y finalmente un grupo grande de todos los invitados principales. Mercedes se encontró de pie frente al espejo, con Edmundo a su lado, mientras el fotógrafo ajustaba su cámara y pedía que se mantuvieran absolutamente quietos. «El tiempo de exposición es largo», explicó. «Cualquier movimiento arruinará la imagen. Necesito que permanezcan completamente inmóviles por al menos 30 segundos». Mercedes podía ver su reflejo en el espejo, ella en su vestido de novia blanco, Edmundo en su traje negro, ambos posando con las expresiones serias y formales que eran estándar en las fotografías de la época. El espejo los duplicaba, creando la ilusión de que había dos parejas en la habitación, una real y una reflejada. Y mientras permanecía inmóvil, esperando que el fotógrafo terminara su proceso complicado, Mercedes miró más profundamente en el espejo, y lo que vio la heló. En el reflejo, detrás de la imagen de ella y Edmundo, había algo más. Una figura borrosa, como si alguien estuviera parado detrás de ellos, aunque en la habitación real no había nadie más que el fotógrafo y algunos familiares cerca de las paredes. La figura era femenina, vestida de blanco como Mercedes, pero su rostro era indistinto, como si estuviera fuera de foco. Mercedes quiso voltear, quiso moverse, pero las instrucciones del fotógrafo resonaban en sus oídos. «Permanezcan quietos, completamente quietos». La figura en el espejo se hacía más clara, y Mercedes, mirando con un horror creciente, empezó a distinguir las características: una mujer joven de cabello oscuro, ojos aterrados, y una mancha de algo oscuro, sangre, en su vestido blanco.
la mujer de sus sueños. Pero ahora, aparentemente, ya no estaba confinada al reino de los sueños. Y luego, justo cuando Mercedes pensaba que no podía soportarlo más, sucedió. El espejo se agrietó. Fue un sonido agudo, penetrante, como el grito de algo al morir. Una línea delgada apareció en el centro del vidrio, zigzagueando desde la parte superior hasta la inferior, y luego otra, irradiando desde un punto central como una red de araña. Todo sucedió en una fracción de segundo. El espejo se fracturó en 1000 pedazos. El sonido fue ensordecedor en el espacio cerrado de la sala. Los invitados gritaron, retrocedieron, y uno de los fragmentos más grandes del vidrio, impulsado por alguna fuerza inexplicable, voló directamente hacia el rostro de Mercedes. Capítulo 7. El fragmento de vidrio era afilado como una navaja. Golpeó a Mercedes en la mejilla derecha, justo debajo del ojo, y abrió un corte profundo que inmediatamente comenzó a sangrar profusamente. El dolor fue instantáneo y punzante, y Mercedes gritó, llevando sus manos a su rostro. Cuando apartó las manos, estaban cubiertas de sangre, y gotas rojas comenzaron a caer sobre su vestido blanco, manchando el satín inmaculado. El caos estalló en la sala. Las mujeres gritaban, los hombres corrían hacia adelante. Doña Carlota llegó primero a su hija, arrancando su propio pañuelo para presionarlo contra la herida. ¡Mercedes! ¡Dios mío, Mercedes! Don Ezequiel gritaba órdenes. ¡Traigan agua, toallas limpias! ¡Alguien vaya por el médico! Edmundo se había quedado paralizado por un momento, mirando a su recién desposada esposa sangrando, y en su rostro había una expresión extraña. No era preocupación o compasión, era más bien miedo, un miedo profundo que hacía que su tez normalmente bronceada se volviera pálida. Mercedes sentía que la habitación giraba. El dolor en su mejilla era intenso, pero peor era la sensación de la sangre fluyendo, tibia y pegajosa, empapando el pañuelo que su madre presionaba contra la herida. Intentó enfocar su visión, pero todo estaba borroso, nublado por las lágrimas que el dolor había provocado. Entre la confusión, escuchó la voz de Jacinta. La mujer zapoteca se había abierto paso a través de la multitud y ahora estaba al lado de Mercedes, su mano sobre el hombro de la joven. «No te muevas, niña. Mantén la presión sobre la herida». Jacinta se volvió hacia los otros, su voz adquiriendo un tono de autoridad que normalmente una sirvienta no tendría. «Necesitamos telarañas frescas para detener el sangrado, y miel, ahora». En la medicina tradicional indígena, las telarañas se usaban como agente coagulante y la miel como antiséptico. Alguien corrió al patio para recoger telarañas del techo del corredor, mientras otra persona iba a la cocina por la miel. La medicina moderna de la época todavía no había alcanzado completamente a Oaxaca, y en momentos de crisis se recurría a los remedios antiguos. El médico, el doctor Salazar, un hombre de unos 50 años que era el médico de cabecera de las familias de clase media en la zona, llegó 20 minutos después, jadeando por la prisa. Para entonces, el sangrado había disminuido algo gracias a las telarañas y la presión constante, pero Mercedes seguía sangrando, más de lo que debería para un corte, aunque profundo, relativamente pequeño. El doctor examinó la herida, limpiándola cuidadosamente con agua hervida y un paño limpio. «Es un corte profundo», pronunció con gravedad. «Necesitará suturas y hay que vigilar la hemorragia. No debería sangrar tanto por un corte de este tamaño». «¿Y por qué no se detiene?», preguntó doña Carlota, su voz aguda con pánico apenas contenido. El doctor Salazar negó con la cabeza. «No lo sé. A veces las heridas en el rostro sangran más debido a la rica vascularización de la zona. Pero esto es inusual».
Trasladaron a Mercedes a su habitación, donde el doctor procedió a suturar la herida. Sin anestesia, la anestesia local todavía no estaba ampliamente disponible en la provincia, Mercedes tuvo que soportar el dolor de la aguja, atravesando su piel una y otra vez. Mordió un pañuelo doblado para no gritar, las lágrimas corriendo libremente por su rostro, mezclándose con la sangre que todavía goteaba lentamente a pesar de las suturas. 10 puntos. Eso fue lo que se necesitó para cerrar la herida. Cuando el doctor terminó, vendó la mejilla de Mercedes con gasa y tela adhesiva, creando un apósito voluminoso que cubría la mitad derecha de su rostro. «Necesita reposo absoluto», instruyó el doctor a la familia reunida alrededor de la cama. «No debe moverse, no debe hablar más de lo necesario. El sangrado debería detenerse completamente en las próximas horas. Si no lo hace, llámenme inmediatamente. Y la herida debe mantenerse limpia y seca para prevenir infección». Abajo, en la sala, los invitados habían sido despedidos. El banquete de bodas, preparado con tanto cuidado, permanecía intacto en la cocina. El espejo roto había sido retirado, sus fragmentos recogidos cuidadosamente y apilados en un rincón del patio trasero, esperando ser desechados. La fiesta había terminado antes de comenzar, reemplazada por el shock y el murmullo nervioso sobre la mala suerte, sobre presagios, sobre qué significaba que un espejo se rompiera durante una boda. Edmundo Monteagudo se había quedado, por supuesto. Era su esposa ahora, legal y sacramentalmente, aunque el matrimonio no se había consumado ni celebrado como se planeaba. Esperaba en la sala con don Ezequiel y los hermanos de Mercedes. Su expresión era de preocupación apropiada, pero ocasionalmente, cuando pensaba que nadie lo miraba, una sombra de algo más, irritación, impaciencia, cruzaba su rostro. Cayó la noche. Mercedes permanecía en su cama, el vendaje en su mejilla empapado de sangre que aún goteaba lentamente, obstinadamente, negándose a detenerse del todo. Doña Carlota se sentaba a su lado, cambiando los vendajes cada hora, murmurando oraciones. El doctor Salazar había regresado 2 veces, cada vez más desconcertado por el sangrado persistente que no respondía a los tratamientos normales. «Es como si la herida no quisiera cerrar», murmuró el doctor durante su tercera visita, cerca de la medianoche. «He visto muchas heridas en mi carrera, pero nunca algo así». Jacinta, que había permanecido cerca, preparando infusiones de hierbas para fortalecer a Mercedes, habló en voz baja. «No es una herida normal, doctor. Esa sangre lleva un mensaje». El doctor la miró con cierta impaciencia. «Señora, por favor, esto es medicina, no superstición». Pero Jacinta no se retractó. La sangre sabe lo que la mente no quiere aceptar. La sangre habla la verdad que las palabras esconden. Cerca de la 1 de la madrugada, el sangrado finalmente comenzó a disminuir. Los vendajes permanecían limpios por más de 1 hora, luego 2. Mercedes, exhausta por el dolor y la pérdida de sangre, finalmente se durmió. Doña Carlota también se quedó dormida en la silla junto a la cama, su cabeza cayendo hacia adelante, agotada por las emociones del día imposible. Solo Jacinta permanecía despierta, sentada en un rincón de la habitación, observando, y fue Jacinta quien vio, o creyó ver, una sombra cruzar frente a la ventana de la habitación. Una sombra que no correspondía a ningún objeto real, que parecía tener forma femenina, que se movía contra la dirección del viento. La vio y no dijo nada, solo hizo la señal de la cruz y murmuró una oración de protección. Abajo, en la sala, Edmundo finalmente se había retirado para dormir en la habitación de huéspedes, pero él tampoco podía dormir. Permanecía despierto, mirando el techo, su mente trabajando furiosamente. El espejo, el maldito espejo, cómo se había roto.
Había estado perfectamente estable. No había habido terremoto, ni golpe, ni razón física para que se fracturara espontáneamente, y la forma en que se había roto, todos esos fragmentos volando hacia Mercedes, un pensamiento frío se instaló en su mente. ¿Sería posible que el espejo recordara, que de alguna manera guardara memoria de lo que había presenciado? No, eso era absurdo. Los espejos eran objetos inertes, vidrio y plata, sin conciencia, sin memoria. Lo que había sucedido era simplemente un accidente desafortunado, un defecto en el vidrio antiguo que finalmente cedió bajo su propio peso. Eso era todo. Pero mientras se repetía estas racionalizaciones, Edmundo sentía un miedo que no había sentido en 3 años, desde aquella noche en su hacienda cuando todo había salido terriblemente mal. El miedo de que el pasado no se quedaría enterrado, de que los secretos no permanecerían secretos, de que la justicia podría encontrar una forma de manifestarse incluso cuando todos los testigos humanos habían sido silenciados. Se levantó de la cama y caminó hacia la ventana. La noche era clara, la luna casi llena iluminando las calles vacías. En algún lugar de la ciudad, un perro aullaba, un sonido largo y melancólico que parecía un lamento. Edmundo se estremeció a pesar del calor de la noche de junio. «Estoy siendo ridículo», se dijo en voz baja. «Todo estará bien. Mercedes se recuperará. Nos mudaremos a la hacienda. La vida continuará como planeé. No hay nada que temer». Pero las palabras sonaban huecas incluso en sus propios oídos. Capítulo 8. Mercedes se despertó a la mañana siguiente con el dolor pulsante en su mejilla como el primer pensamiento consciente. El vendaje estaba rígido con la sangre seca y cuando intentó girar la cabeza, sintió un tirón agudo donde las suturas sostenían su piel. Se tocó el vendaje suavemente, con dedos temblorosos, sintiendo el bulto de la gasa y el vendaje debajo. La luz del sol entraba por la ventana de su habitación, sugiriendo que ya era tarde en la mañana. Por un momento, desorientada, Mercedes no recordaba por qué estaba en la cama, por qué su rostro dolía, por qué se sentía tan débil. Y luego todo regresó de golpe. La boda, el espejo, el vidrio volando, la sangre que no quería detenerse. Doña Carlota estaba sentada en la silla al lado de la cama, dormitando. Se despertó cuando Mercedes se movió, enderezándose rápidamente. «Mercedes, gracias a Dios. ¿Cómo te sientes?» «Me duele», respondió Mercedes, su voz ronca y áspera. «El doctor vendrá de nuevo esta mañana para revisar la herida», dijo doña Carlota, vertiendo un poco de agua en un vaso. «Bebe esto. Has perdido mucha sangre». Mercedes bebió obedientemente, el agua fresca aliviando su garganta seca. «¿Qué pasó con la boda? ¿Con los invitados?» «Todos se fueron, por supuesto. Fue un día terrible, Mercedes. Pero ya pasó. Ahora solo debes concentrarte en recuperarte». Hubo un golpe suave en la puerta y don Edmundo entró. Estaba vestido con la misma ropa del día anterior, ligeramente arrugada ahora, su rostro mostrando señales de una noche sin dormir. «Mercedes», dijo acercándose a la cama. «Buenos días. Espero que hayas descansado». Mercedes lo miró. Su esposo ahora, ese pensamiento seguía siendo extraño y ajeno, y sintió una mezcla compleja de emociones. «Buenos días, don Edmundo». «Solo Edmundo», corrigió él con una sonrisa que intentaba ser tranquilizadora, pero que no llegaba a sus ojos. «Somos esposos ahora. El formalismo ya no es necesario». Se sentó en el borde de la cama, más cerca de lo que Mercedes hubiera querido, y tomó su mano. «Lo de ayer fue muy desafortunado. Pero estos accidentes ocurren. Lo importante es que te recuperes completamente antes de que nos mudemos a la hacienda». «¿Mudarnos?». Mercedes se sintió confundida. «¿Cuándo?».
En unos días, cuando estés lo suficientemente fuerte para el viaje, no tiene sentido posponerlo demasiado. Tu lugar ahora está en mi casa, no aquí. Doña Carlota intervino. Pero don Edmundo, el doctor dijo que Mercedes necesita reposo, no está en condiciones de viajar. Puede descansar igual de bien en mi hacienda que aquí, respondió Edmundo con una firmeza que no admitía discusión. De hecho, el aire del campo podría ser beneficioso para su recuperación. Había algo en su tono que sugería que esto no era una sugerencia, sino una orden. Mercedes vio la expresión de su madre tensarse, pero doña Carlota no contradijo a Edmundo. Un esposo tenía derechos legales sobre su esposa. Mercedes ahora le pertenecía y él podía llevarla donde quisiera. El doctor Salazar llegó una hora después y revisó la herida. Quitó los vendajes con cuidado y Mercedes vio el gesto de alivio en su rostro cuando confirmó que el sangrado se había detenido completamente durante la noche. Bien, muy bien, murmuró, limpiando suavemente la zona alrededor de las suturas. Está sanando. Habrá una cicatriz, me temo, pero con el tiempo se desvanecerá algo. Una cicatriz. Mercedes tocó su mejilla vendada, imaginando la marca que llevaría por el resto de su vida, un recuerdo permanente de ese día. En los días siguientes, Mercedes permaneció en su habitación, recuperándose lentamente. Jacinta le traía comida, sopas ligeras, caldos nutritivos, atole tibio, y se sentaba con ella, hablando en voz baja sobre cosas sin importancia, evitando cuidadosamente cualquier mención del espejo o de los eventos extraños que habían precedido al accidente. Pero una tarde, cuando estaban solas, Jacinta finalmente abordó el tema que había estado evitando. «Niña», dijo en voz baja, «necesito preguntarte algo, y necesito que me digas la verdad». Mercedes miró a la mujer mayor, viendo la preocupación genuina en sus ojos oscuros. «¿Qué quieres saber? ¿Escuchaste algo antes de que el espejo se rompiera? ¿Una voz, tal vez?» Mercedes sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Sí», admitió después de un momento. Escuché una voz. Dijo, «Huye, él mata». La escuché varias veces antes de la boda. Pensé que era mi imaginación». Jacinta asintió lentamente, como si esto confirmara algo que ya sospechaba. «Ese espejo tiene historia, niña, historia oscura, y creo que estaba tratando de advertirte. Pero ¿cómo puede un espejo advertir a alguien? Los espejos no están vivos. Los objetos absorben energía, especialmente los objetos que han presenciado violencia o sufrimiento intenso. Un espejo es particularmente poderoso porque captura imágenes, refleja momentos. Y si algo terrible sucedió frente a ese espejo, si alguien murió allí, el espejo podría guardar algo de esa alma, o al menos un eco de ella. Mercedes sintió que el miedo frío que la había acompañado durante semanas se intensificaba. «¿Crees que alguien murió frente a ese espejo, en la casa de Edmundo?» Jacinta no respondió directamente. En cambio, preguntó, «¿Qué sabes de la vida anterior de tu esposo?» «Muy poco», admitió Mercedes. «Vino de Veracruz hace 3 años. Es todo lo que sé». «He estado preguntando», dijo Jacinta. «He hablado con la gente que trabaja en su hacienda, con los vendedores que le surten provisiones. Y hay rumores, niña, rumores de que hubo una mujer antes, una esposa». El estómago de Mercedes se contrajo. ¿Edmundo estuvo casado antes? Nadie está seguro, pero el capataz, Severiano, ha dejado caer comentarios cuando está borracho. Habla de una mujer que vivía en la hacienda hace años, una mujer joven, de cabello oscuro, que nunca salía de la casa. Y luego, un día, ella simplemente desapareció. Severiano dice que Monteagudo le dijo que ella se había ido, que había dejado a su esposo y regresado con su familia en Veracruz. Pero nadie vio a esta mujer salir, y hay una habitación en la casa que Monteagudo mantiene cerrada siempre, que nadie puede entrar.
Mercedes recordó la habitación cerrada que había notado durante su única visita a la hacienda. Recordó la evasión de Edmundo cuando preguntó sobre ella. Y recordó a la mujer en sus sueños, la mujer en el espejo, con su rostro aterrorizado y su vestido manchado de sangre. ¿Crees que Edmundo mató a esa mujer? Mercedes apenas podía articular las palabras. Era una acusación demasiado horrible para contemplar, y sin embargo encajaba con el miedo instintivo que había sentido hacia él. No lo sé, respondió Jacinta honestamente. Pero creo que ese espejo vino de esa habitación cerrada. Creo que esa mujer murió frente a él. Y creo que cuando tú te miraste en ese espejo, cuando estuviste a punto de atarte a Monteagudo para siempre, el espejo intentó advertirte de la única forma que podía. Mercedes se sentó en silencio, procesando esta información. Todo su cuerpo se sentía frío, como si la sangre se hubiera retirado a algún lugar profundo para protegerse. «Pero estoy casada con él ahora», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «El matrimonio es para siempre. No puedo deshacerlo». «No», acordó Jacinta, «no puedes deshacerlo, pero puedes protegerte, puedes estar vigilante, y si alguna vez te encuentras en peligro, puedes huir. No importa lo que diga la iglesia o la ley, tu vida vale más que cualquier voto». Esa noche, Mercedes yacía despierta en la oscuridad, el vendaje en su mejilla, recordándole constantemente la advertencia que había recibido demasiado tarde. ¿Qué había hecho al casarse con Edmundo Monteagudo? Se había atado voluntariamente a un hombre que podría ser un asesino. No tenía pruebas, solo rumores y presagios. Pero en algún lugar profundo, más allá de la razón o la lógica, sabía que la advertencia del espejo había sido real. «Huye, él mata». Palabras simples, directas, urgentes, palabras que ella había escuchado pero ignorado. Y ahora era demasiado tarde para huir. Ahora estaba legalmente atada a él, su propiedad bajo la ley, su esposa hasta que la muerte los separara. ¿Pero qué tipo de muerte? Mercedes tocó el vendaje en su mejilla, sintiendo el contorno de las suturas debajo. El espejo había intentado advertirla, y cuando la advertencia no fue escuchada, había actuado de la única forma que podía, destruyéndose a sí mismo, tratando de herir a Mercedes lo suficiente como para detener la boda. Pero no había sido suficiente. La boda había procedido, los votos habían sido pronunciados, el matrimonio era válido. Sin embargo, la herida en su mejilla había logrado algo. Había pospuesto la consumación del matrimonio. Había retrasado el momento en que Mercedes tendría que mudarse a la hacienda. Le había comprado un poco de tiempo. ¿Tiempo para qué? Mercedes no estaba segura. Pero por primera vez desde su compromiso, sintió una chispa de algo que no era solo miedo resignado. Era determinación. Si el espejo había luchado por advertirla, si alguien, la mujer anterior, quienquiera que hubiera sido, había intentado salvarse a través del único medio disponible, entonces Mercedes le debía a esa mujer, a sí misma, el estar alerta. No sabía qué pasaría cuando finalmente se mudara a la hacienda con Edmundo. No sabía qué secretos ocultaba esa casa, qué había sucedido realmente con la mujer anterior. Pero sabía que necesitaba mantener los ojos abiertos, la mente alerta y nunca olvidar la advertencia que había recibido. «Huye, él mata», palabras que resonarían en su mente durante lo que quedaba por venir. En el patio trasero de la casa Villarreal, los fragmentos del espejo seguían apilados, esperando ser desechados. En la oscuridad de la noche, un gato callejero saltó sobre la pila, y una de las piezas más grandes se deslizó, cayendo al suelo con un sonido suave. La luz de la luna tocó la superficie del fragmento, iluminando por un instante lo que podría haber sido un reflejo distorsionado de un rostro femenino.
O tal vez era solo la forma en que la luz jugaba con el vidrio roto. Pero si alguien hubiera estado mirando de cerca, podría haber jurado que el reflejo estaba sonriendo. No una sonrisa de alegría, sino de satisfacción sombría. La advertencia había sido dada. La semilla de la duda había sido plantada. Y lo que sucedería ahora dependería de Mercedes, de su coraje, de su voluntad de ver la verdad incluso cuando esa verdad era aterradora. El fragmento de espejo brilló una vez más bajo la luna y luego quedó oscuro y silencioso, su trabajo, por ahora, completo. Si disfrutaste este relato de un misterio olvidado de Oaxaca, si las palabras del espejo resonaron en tu mente y dejaron su marca como la cicatriz en la mejilla de Mercedes, te invitamos a dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones para no perderte más historias de los archivos perdidos de México, donde el pasado nunca muere del todo, y los secretos antiguos aún susurran verdades incómodas a quienes están dispuestos a escuchar. Hasta el próximo relato, cuando abramos otro expediente polvoriento y dejemos que los muertos hablen una vez más.